Buenas tardes, ¿cómo están? Nos vamos acomodando para comenzar. Espero que estén bien. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Alejandra. Hola Yanela, ¿cómo estás? Hola María José. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hoy hace frío, ¿no? Hola Fátima, ¿cómo estás? He dejado las preguntas en el aula virtual, pueden ir descargándolas, si no, para que las tenga a la mano. Muy bien, vamos a comenzar con la oración. Ahí nomás sentaditos en su sitio donde están. Vamos a rezar por nuestros profesores, por nuestros padres, ¿no? Por la salud de ellos sobre todo, ¿no? Por la salud de toda la gente que vive en el Perú también, ¿no? Entonces ahí nomás, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos por parte tuya. Te agradecemos y te pedimos también, por favor, de que tengas a nuestras familias siempre en salud, a nuestros profesores también. Te pedimos también por la salud de todas las personas que están en los hospitales. Ayúdalos, Señor, y fortalécelos en todo momento. Te pedimos también por las hermanas FIT que este año nos están acompañando en el colegio. Te pedimos por su salud y su bienestar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien. Entonces vamos a empezar con lo nuestro. Les decía a sus compañeros que las preguntas que les he dejado en el aula virtual, por favor pueden ir descargándolas para comenzar con lo nuestro. ¿Ya? Buenas tardes a los que recién veo. A ver, vamos a... Bien, hoy vamos a hablar acerca de la cultura en el virreinato. Bien, la cultura pues es algo que a veces pues no, no tomamos en cuenta algunos aspectos, ¿no? Pero en realidad la cultura es importante, ¿no? Y la cultura está relacionada a la educación, cómo se imparte la educación. Cómo se imparte la educación en un lugar es trascendental porque hace que las personas pues se comporten de manera distinta. Probablemente hemos escuchado que en otros países pues existen modelos educativos famosos como en Finlandia o como en Suecia, ¿no? Modelos educativos que funcionan bastante bien. Y por otro lado, habremos escuchado que existen modelos educativos que tienen bastantes problemas, como en América Latina, como en África, ¿no? Como en algunas partes de Asia y de India, ¿no? Entonces, la educación es importante en realidad, ¿no? Es importante abrir caminos, ¿no? No todo se va a obtener, pues, del colegio, buena parte se obtiene del colegio, pero también es importante ser un poco curioso y ver otras realidades, ¿no? Mirar, pues, siempre algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a las personas que les gusta el anime, el manga japonés, pues yo veo que son muy curiosos en eso, ¿no? Buscan, ¿no? Buscan las canciones, buscan la serie, buscan los autores relacionados, ¿no? O a los que les gustan los juegos de video, también igual, ¿no? Son famosos porque saben los personajes, saben, pues, de dónde viene, qué juegos relacionados hay a eso. Entonces, cada quien tiene que buscar, pues, sus propios intereses, ¿no? Realmente la cultura es todo, ¿ah? En la cultura está, pues, los juegos de video, los animes, están los idiomas, hay personas que le gustan los idiomas, ¿no? Está la historia también, la historia, la ciencia, hay personas que le gusta la ciencia. Entonces, cada uno tiene que buscar, pues, su propio, ¿cómo se dice? Gusto, ¿no? Por conocer más, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver la educación en el virreinato. Por favor, descarguen la lectura que está en el aula virtual, ¿ya? Entonces, dice, lee la siguiente lectura y responde. Muy bien, vamos a leer y responder. ¿Cuáles fueron los aportes culturales del virreinato?
Muy bien, ¿qué se hizo de cultura en el virreinato? A ver, vamos a dar una miradita. Muy bien, vamos a leerlo en grupo, rápido nomás. A ver, su compañero Ugaz, que ahorita lo estoy mirando, por favor, empieza la lectura. Puedes prender tu micro, ninguno está cerrado. Ugaz, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Bien, Ya, ya, primer se me- párrafo, por favor. cultura. La vida intelectual en el virreinato peruano estuvo capitalizada por la República de los Españoles. Fueron los peninsulares en primer término y luego los criollos los que se dedicaron al desarrollo de una cultura colonial basada en las tendencias, tendencias que llegaban de Europa. Muy bien, esto no es correcto. Muy bien. Cuando esta lectura la he sacado de una fuente que se llama Educarred. Educarred es una página muy conocida de la Fundación Telefónica. Y te cuento que la Fundación Telefónica es una empresa española. Entonces, esta lectura tiene cierta tendencia a española, a ser media española, porque dice acá que solamente los españoles se dedicaron a hacer cultura, cosa que no es cierta. Los nativos, y ahora vamos a ver, también tuvieron su propia cultura, una cultura mixta, ¿no? Me hace recordar el texto que dice cultura mixta, ¿no? Check, ¿no? Igualito, ¿no? Los nativos también comenzaron a tener su cultura mixta y comenzaron a cambiar ciertos aspectos. Entonces, tanto la cultura española como la cultura de los nativos fue creciendo una de la mano de la otra, ¿ya? Muy bien, vamos a seguir con, a ver, ahora estoy mirando a su compañera Vania. A ver, Vania, por favor, sigue las lecturas hasta el siguiente puntito. Una de las primeras acciones fue la implementación de colegios y universidades en todo el virreinato. Sigue, por favor. ¿Sigo? Sí. Las principales universidades se encontraban en Lima y Cusco, siendo la Universidad de San Marcos la más antigua fundada en América. Muy bien, sigue la lectura su compañera María José, por favor. Los colegios se fundaron para la educación de los españoles. Sin embargo, también se crearon colegios para la élite indígena. ¿Sigo? Sí, por favor. Sobresalieron el Colegio Príncipe de Lima y el Colegio San Francisco de Borja en la ciudad de Cusco. En estos colegios los indígenas eran introducidos al castellano, se les adoctrinaba y se les impartía conocimientos básicos de cálculo, retórica, escritura. Bien, a ver, Alejandra, un ratito ahorita sigues Alejandra, déjame terminar de explicar esto y sigues tú Alejandra. El Colegio Príncipe y el Colegio San Borja en el Cusco. A ver, el Colegio Príncipe. Yo por mucho tiempo cuando leí esto, cuando estaba en la universidad, te cuento, universitario, recién ingresado, no, yo tenía un año y pico, ¿no? Había leído esto del Colegio Príncipe. Entonces agarré una lectura y me puse dónde quedaba el Colegio Príncipe. Muy bien, el Colegio Príncipe quedaba en el centro de Lima. Ok, ¿y ahora qué cosa será? ¿No? Y me fui al centro de Lima con el mapa antiguo de la ciudad de Lima, así como quien dice, vamos a explorar mismo Dora la Exploradora, versión San Marcos, igualito, ¿no? Y me fui al centro de Lima con mi mapa en mano, ¿no? Y pues los mapas son bastante precisos, porque el centro de Lima no ha cambiado mucho en realidad. Entonces las cuadras, las manzanas son más o menos precisas. Entonces me fui y encontré el Colegio Príncipe. Se encuentra en la avenida Cusco. La avenida Cusco es una avenida famosa en el centro de Lima porque está el INNA por ahí y tú vas de frente y hay un montón de gente que vende y se llama Mesa Redonda actualmente. Hace muchos años hubo un incendio en esa zona. Entonces, entré a una de esas galerías y de pronto vi pues una construcción antiguaza, ¿no? Llenecita de vendedores, y en las paredes existía un logotipo, y el logotipo era el escudo del Colegio Príncipe. O sea, las paredes y parte del Colegio Príncipe todavía quedan en el centro de Lima. Actualmente es una galería que nadie se imagina que ese fue el primer colegio de todo el Perú, o el colegio más importante del virreinato, pero pues actualmente todavía está, ¿no? Está ahí. A ver, Alejandra, por favor, sigue desde los estudios.
Los estudios estuvieron separados por niveles denominados primeras letras, estudios menores y mayores, y el paso de un nivel a otro no lo determinaba la edad, sino las aptitudes del estudiante. Muy bien, o sea, tú podías estar por ejemplo, su compañera Fátima, podía estar ahorita en quinto de secundaria. ¿Por qué? Porque si es que ella daba el examen y aprobaba el examen de grado, ella iba pasando niveles. No necesariamente tenía que ver con su edad. Como también podía haber, pues, un alumno como, pues, como el profesor Barreto, que tenía 18 años y todavía estaba en segundo de secundaria, porque no pudo pasar el examen y los exámenes eran muy rigurosos. Mira que cómo ha cambiado, ¿no? Te cuento que en el siglo XIX, casi entrando al siglo XX, apareció un psicólogo llamado Jean Piaget. Este psicólogo Jean Piaget dijo de que para que estudiaran mejor los niños, debían de estar con chicos de su edad. Y dio un montón de pruebas y un montón de argumentos, ¿no? Que apoyaban esto de que los chicos de su edad aprendían mejor todos juntos. Fue muy criticado, pues, en su época, pero a pesar de eso, igualito se aplicó. Y a partir de ese momento, pues, a ustedes los agrupan por edades, pensando que todos en el salón están en la misma madurez mental. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que eso será cierto? ¿Que todos están en la misma madurez mental porque tienen 12 años? Ni lo piensas, de frente me dicen, no, la mayoría, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja de tenerlos a todos de la misma edad? La ventaja sería una ventaja más que todo de sociabilización, ¿no? Pero una ventaja, no profundicen por ahí, una ventaja académica no sería una ventaja académica porque personas que están en una madurez mental un poco más alta, pues tendrían que estar relacionándose con personas que todavía les falta madurar. Entonces, eso detendría su avance más que ayudarles a avanzar. Entonces, esto de Jean Piaget que se ha aplicado en todo el mundo es algo bastante criticable, pero a pesar de que es criticable, se sigue haciendo, ¿no? Entonces, antiguamente pues había otra forma de educación que a lo mejor podríamos dar una miradita, ¿no? Que era un poquito más lógica, ¿no? Desde un punto de vista del aprendizaje. Vamos a seguir mirando un poquito más en nuestra lectura. A ver, seminario, desde los colegios mayores. Los colegios mayores para españoles más importantes se encontraron en Lima y Cusco. Fueron reputados los colegios seminarios de las órdenes religiosas, pues en ellos los estudios estuvieron dirigidos al cultivo de las humanidades. Los estudios más comunes estuvieron dirigidos hacia el derecho, la medicina y la teología. Muy bien. Entonces, las órdenes religiosas fueron trascendentales en esta primera labor educativa del virreinato. Ellos enseñaban básicamente catecismo, todo lo que tú sabes de la Biblia, de la Virgen, de los santos, las canciones, como el curso de religión. El curso de religión era muy importante porque la iglesia también, pues, ser padre de la iglesia, pues, era tener también un estatus social, ¿no? Eras un poco, ¿cómo se puede decir?, más importante en la sociedad. Actualmente, pues, la labor religiosa, pues, ha cambiado, ¿no? Es una labor pastoral, ¿no? Pero antiguamente, pues, está relacionada a cuestiones políticas, económicas. Tú, siendo sacerdote, podías llegar a ser una persona con mucho dinero, ¿ah? La medicina y el derecho son las carreras más antiguas que existen en el mundo. Fueron las primeritas que se hicieron las famosas, y actualmente también siguen siendo muy famosas medicina y derecho, ¿no? Sigue Patricia, la medicina. La medicina. El conocimiento médico durante el virreinato fue rudimentario y empírico. A pesar de enseñarse en las universidades, la medicina solo restringió a minorar las dolencias que no causaban muerte, como el caso de un resfrío o torceduras de los huesos. Alto ahí, muy bien. La medicina fue rudimentaria, es decir, no había una ciencia médica, pues, muy buena, no en el Perú, sino era más empírica. La palabra empírica es decir, como práctica. O sea, ¿cómo te lo explico? Una persona que monta bicicleta mucho tiempo, pues sabe manejar la bicicleta y va aprendiendo poco a poco. Lo mismo pasaba con los doctores. Por la práctica ellos aprendían y y hasta el día de hoy ya, te digo con sinceridad, si te vas a atender con un doctor, te recomiendo que sea un doctor
que sea, que tenga ya sus años, porque la medicina es una ciencia mucho de experiencia, ¿no? Las personas así, un poco más mayorcitas, que han visto muchos pacientes, pues tienen mucho mejor ojo que a veces los jóvenes que recién salen de la escuela médica y todavía les falta experiencia. Esa carrera sí es una carrera de mucha experiencia, hay que ser sinceros, ¿no? Y pues lamentablemente, pues si tenías una enfermedad un poco grave, no te podían ayudar mucho porque no había pues una técnica pues correcta, ¿no? A ver, sigue por favor Briana, dice, cuando el enfermo. Ok. Cuando el enfermo se agravaba, el médico ya no tenía mucho por hacer, pues no poseía la técnica ni los conocimientos necesarios para curar enfermedades como el cáncer, hipodropesia, apoplejía, alfombrilla o tercianas, muy comunes y estudiadas durante el virreinato. Muy bien, entonces habían las enfermedades como cáncer, pues prácticamente era una sentencia para las personas que enfermaban, ¿no? Actualmente, mira, a pesar de tanto tiempo, el cáncer todavía sigue siendo una enfermedad, pues creo que es la más peligrosa de todas las que existe, ¿no? A ver, sigue Pierina, por favor. La medicina. Díaz, la medicina. Mi micrófono. La medicina no fue propia de los doctores salidos de las universidades. Fue común que los barberos, entre sus muchas actividades, se dedicaran a la práctica empírica de la medicina. Los escritos indican que fueron especialistas en sacar muelas y en preparar ungüentos y parches para los huesos. Bien. Barbero y médico empírico fue San Martín de Porras, que antes de consagrarse, Hermando Lego Dominico. Muy bien, dice que los barberos, o sea, las personas que hacen el afeitado, ¿no? Para varones, pues fueron famosos por ser doctores en preparar ungüentos. Yo te cuento que yo pude ver eso en un lugar de Lima. En el centro de Lima había un barbero, en el cual pues yo una vez fui con mi papá, ¿no? Cuando era muy niño. Pues y una de las cosas que me llamó la atención de este barbero, a pesar de que su sitio era muy antiguo, la verdad no hace mucho tiempo que no voy, espero que siga el local, vendían ungüentos. Un ungüento es una crema, ¿no? Vamos a suponer que ¡pam! Tienes un golpe así fuertazo. Entonces un ungüento es una crema que te echan para aliviar el dolor. Entonces, vi que este barbero vendía ungüentos, y bastantes, había de todo, para el hueso, para las venas, para desinflamar, para el dolor, un montón de cosas. Entonces, esta costumbre de los barberos y el ungüento, o de la medicina alternativa, pues se dio en la ciudad se dio en el virreinato, y hasta el día de hoy todavía existe, muchísimas cremas, muchísimo ungüento, que probablemente tú habrás visto en tu casa, ¿no? Que a veces se ponen, ¿no? Algunas personas que optan por la medicina natural, ¿no? No has visto nunca un ungüento, una crema. No, pero probablemente pues habrás visto que a veces en la calle venden pues ungüentos, ¿no? Como para los dolores, ¿no? O suben al carro a veces. Y Karen me dice que no ha visto. Ah, ya. No voy a traer un ungüento para que veas. Muy bien. Entonces, vamos a ver otra preguntita. Entonces, en nuestra copia decía, ¿cuáles fueron los principales aportes culturales del virreinato? Según lo que hemos visto, tenemos las universidades, muy bien, la Universidad San Marcos, universidad la más antigua de América. Tenemos una labor también de enseñanza por las órdenes religiosas. Tenemos una labor en medicina todavía empírica, todavía que falta mejorar, entre las que hemos visto en la lectura, ¿no? Dice pues disculpe por entrar. Ya está bien, muy bien. Por favor, ya saben que tienen que prender sus cámaras, nada de comidas, nada de distracciones, ¿ya? Atentos, por favor. Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué características tuvo la educación virreinal? La educación virreinal. Actualmente la educación que tenemos, pues tú sabes más o menos por dónde anda, ¿no? Es una educación, pues, es en valores, es una educación donde hay muchos cursos que te enseñan, ¿no? Privada, pública.
Entonces vamos a ver qué tanto de eso había en la educación virreinal. A ver, vamos a dar una miradita a la educación virreinal. Algunos creen que la educación virreinal era muy estricta, ¿no? Que agarraba y se enseñaba, pues, lamentablemente, pues, a la fuerza. Otros dicen que era muy buena, que era muy estricta, que era muy, así, ¿cómo se dice?, exigente. Vamos a identificar cuáles eran las características de esta educación, ¿ya? La ciencia y la vida cotidiana en el virreinato peruano. La educación virreinal estuvo sometida a los moldes europeos y se caracterizó por el memorismo, la religiosidad, la rigurosidad y el clasicismo. Definiendo un poco más, diríamos que, el memorismo, era recordar el pasado o lo que se ha aprendido de él. Muy bien, dice que tenemos una primera característica, que es el memorismo, ¿no? Entonces tú lo que vas a hacer es en tu copia, ahí tienes, en tu ficha vas a poner acá, primera característica, memorismo, ¿no? Memorismo. Bien. Entonces el memorismo, pues, es un tipo de educación en la cual, pues, se basa en memorizar hechos del pasado, ¿no? Hay cosas importantes que memorizar, es cierto. Hay cosas que se deben de reflexionar. En matemáticas normalmente lo que hacemos más que memorizar es como razonar, ¿no? Como resolver, ¿no? Tal vez el curso más memorista que hay, pues ese es el que estamos acá. Curso de historia, es un curso que necesita saber ciertas cosas del pasado, ¿no? No necesariamente todo, ¿no? Porque es imposible saberlo todo, pero sí necesariamente conocer algunas cosas del pasado, pues idiomas también, ¿no? Entonces, ¿el memorismo seguirá manteniéndose en la educación actual o ya no se mantiene? ¿Qué dicen ustedes? Más o menos, ¿no? Sí, por ahí. Sí. El memorismo es una característica de la educación, es necesario, pues, porque, pues, como están en proceso de aprendizaje, es importante conocer, pues, parte, ¿no? Dime, Micaela. O sea, yo no creo que sea necesario. O sea, entiendo que sí hay cosas que tienes que memorizar, por ejemplo, en matemática, lo básico, sumar, restar, multiplicar y dividir, porque quieras o no lo vas a tener que usar en tu vida. Sí. Cosas como haya X, haya Y, eso no me va a servir en la vida. O sea, sí entiendo, me ayuda a razonar y todo, pero aprenderme las fórmulas de memoria siento que me ocupa espacio. O sea, si yo tengo las fórmulas en la cara, con que yo sepa cómo solucionarlo y cómo interpretar los enunciados me va a servir, pero memorizar las fórmulas no me sirve de nada, a menos que me vaya a estudiar matemáticas. Pero ¿qué pasa si quiero, no sé, me quiero volver quiero estudiar filosofía? Ya. Yo no voy a ver números, entonces no me va a servir de nada. Muy bien. Dos cosas que ha dicho su compañera. La primera, de que es cierto, ¿no? Hay información que ya está a la mano y la verdad que necesariamente no debería de memorizarse, ¿no? Sino debería de utilizarse, pues, unas tablas, qué sé yo, ¿no? Lo importante es la aplicación, ¿no? Y lo segundo que he dicho, sí, no estoy de acuerdo con ella, ¿no? Porque ella nos dice de que a lo mejor no lo va a usar nunca. Yo te cuento, yo te digo, hasta donde yo tengo experiencia, todo lo que aprendes, algún día lo usas. Sí, tú dices, no lo voy a usar nunca, jamás. No es cierto, sí lo vas a usar, ¿no? Y va a ser en una circunstancia en la cual ni tú misma te vas a imaginar que lo vas a tener que usar, ¿no? Entonces, sí, todo lo que se aprende en algún momento, pues lo usas, ¿no? Eso sí es importante. Entonces, el memorista sigue todavía, se mantiene, ¿no? La religiosidad, que era el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta y de prácticas rituales para darle culto. Muy bien, tenemos otra característica que es la religiosidad. En nuestro caso, que nosotros pues pertenecemos a un colegio, pues tenemos una formación religiosa, sí se da, ¿no? Pero no todos los colegios se dan, tú sabes muy bien eso, ¿no? Entonces, la religiosidad pues existe todavía como parte importante de la formación de los valores, pero pues ya no es algo que se aplique a todos, ¿no? En realidad, ¿no? Hay muchos colegios que no tienen pues ni siquiera el curso, creo, de religión, ¿no? Entonces, eso es algo que ha cambiado, ¿no? Pero antiguamente sí era muy importante, pues, que todo, la educación girara en torno a la religiosidad. A ver, dime, su compañera.
Dime, Micaela. No había dejado la mano levantada. Alejandra, dime. Ya, profe, lo que me gusta del curso de religión, o sea, no me encanta porque a veces, no voy a mentirle que sí me aburre un poquito, pero con lo que, o sea, me gusta que no solo nos centremos en una sola religión, sino que también nos enseñan más cultura, ¿no? Nos enseñan otras religiones para que estén informados que no solo existe nuestra religión, que es la cristiana católica, no sé. Y esto es bueno, creo yo. Nos Bien, varían mucho. Sí, es importante tal vez, ¿no? En nuestro caso particular, muy particular, pues por lo mismo que pertenecemos prácticamente a una congregación, estamos ahí dentro, ¿no? De la religión, pues se centra mucho en la religión cristiano-católica, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? Darle una mirada, pues, a otros cultos que tienen aspectos positivos. Todas las religiones tienen algunos aspectos positivos, como también algunas cosas bastante criticables, ¿no? Sería bueno, sí sería bueno. Entonces la religión, por ahí está. Entonces, vamos a ver otra característica más de la educación virreinal, ¿ya? La rigurosidad era la seguridad estricta e inflexible. Tenían cierta aspereza e intolerancia de carácter. El clasicismo significaba que eran partidarios de la división en clases de sociedad en la enseñanza, grupo de alumnos del mismo nivel, disciplina que les impartía el profesor y local o aula. Bien, han mencionado dos cosas. Una, la rigurosidad, era muy riguroso. Pues sabemos que en la época del virreinato, pues la educación se impartía pues de una forma rigurosa, ¿no? O sea, los profesores pues no tenían mucha, ¿cómo se puede decir? Mucha tolerancia con relación a los alumnos, ¿no? Era muy estricto esto de las actividades, de las tareas y de los deberes, ¿no? Se sabe también, pues, de que se utilizaba castigo físico, y esto era permitido y era aceptado, cosa que en nuestra época, pues, ya no es así, ¿no? Hemos cambiado bastante con relación a eso. Entonces, la rigurosidad ha cambiado en la actualidad, ¿no? Ya no podemos decir que la rigurosidad virreinal es la de ahora. Ahora se puede llamar de manera distinta, tal vez exigencia o búsqueda de calidad, ¿no? En la cual, pues, se abarca gran cantidad de conocimiento, ¿no? Sin ejercer castigos, en realidad, ¿no? El castigo es algo que no debería de haber, ¿no? Aunque todavía algunos castigos se mantienen, como usted más o menos sabe, ¿no? Pues siempre hay algo, ¿no? Ya no te cae un palmazo de madera en la cabeza, pero por ahí pues hay 2 puntos menos, por ahí hay una cosa así que se da, ¿no? El famoso castigo, ¿no? Eso es rigurosidad, ¿no? La educación tiene que ser rigurosa, ¿no? Y lo otro que decían que es clasicista, en esta época del virreinato la educación está dividida en clases. Hay una educación para los españoles o hijos españoles, y hay otra educación dirigida hacia los que no lo son, es decir, los nativos o hijos de nativos y cosas así, ¿no? Entonces, los caciques, ¿no? Entonces, se educan de manera distinta, se los separan por clases. En el mismo cole no pueden entrar todos. Eso actualmente no es, pues, porque en nuestro colegio, pues, nosotros sabemos, y en todos los colegios que hay, pues, entran todos, pues, ¿no? Tú no sabes, probablemente alguno tenga un poco más, alguno tenga un poco menos, ¿no? Y entran todos en el mismo salón. Dime, Alejandro. No, profesor, o sea, no bajé la mano. Ya, disculpa. Micaela. Todavía existe algo parecido, o sea, no es que los separan por salones, sino que, por ejemplo, tengo un tío que es marino o algo así, entonces hay escuelas dirigidas solo para los hijos de los marinos o algo así. O sea, no digo que sea clasista, pero simplemente dirigido para ellos. Sí. Las escuelas de la Naval, ¿no? La Naval, ¿no? Que los liceos, ¿no? El liceo Teniente Calavero, hay varios liceos en realidad. Es cierto, hay colegios también de élite, ¿no? Hay colegios caros, ¿no? Que los separan por dinero, ¿no? Como el Reyes Rojos, el Alpamayo, son colegios muy caros, ¿no? Newton, ¿no? Son carísimos, ¿no? Entonces ahí pues se puede ver cierta, que está elitizado, ¿no? Elitizado hacia un sector A, y hay otros colegios B, y otros colegios C, ¿no? Entonces hay de todo en realidad, ¿no? Sí es cierto, puede haber una clase todavía, un clasismo así, poco económico, ¿no? Que se puede mencionar.
Entonces, esa es la educación que heredamos, lamentablemente, a veces no nos gusta mucho. En ella influenció y desempeñó un gran papel la Iglesia a través de sus órdenes religiosas, destacando en esta labor a los jesuitas. La implantación de la educación siguió en orden inverso al de la educación actual, es decir, primero se implantó la educación superior, después el grado intermedio y, por último, la educación elemental. Educación elemental o de primaria. Muy bien, entonces vamos a ver nuestras preguntas. Dice acá, memorismo, muy bien, y hay otras características que que hemos mencionado, ¿no? Educación elemental, muy bien. ¿En qué consistió la educación elemental? Vamos a verlo rápido nomás, que nos gane el tiempo. Primeras letras. La educación básica se dio a través de las escuelas conventuales, parroquiales y las escuelas misionales. Allí se enseñaba a leer a los niños, escribir, cantar, así como los preceptos básicos. Las mujeres estuvieron casi marginadas del proceso educativo. También, existían colegios menores que eran dirigidos a párrocos e indígenas. Los objetivos eran enseñar a leer, escribir, además, a catequizar. Muy bien, entonces dice que la educación, ay, se me escapa el nombre. ¿Cuál es el nombre de esa educación? Educación elemental, ¿no? Educación elemental es una educación que donde era importante saber leer y escribir. Prácticamente otra cosa no. Y catecismo, se les enseña a cantar, está más dirigida a los menores, ¿no? Se les enseña, pues, las mujeres fueron marginadas de esto, lamentablemente, pues ellas van a sufrir muchísimo en la primera época del virreinato, después también, y actualmente también, ¿no? Entonces, porque siempre hay problemas entre esa división de género, que poco a poco se van mejorando, pero siguen existiendo estos problemas de división de género. Entonces, el virreinato va a haber, y eso va a correr poco a poco hasta nuestros días, ¿no? Ahora, vamos a ver la educación intermedia, rapidito nomás. Educación intermedia. Se dio en los colegios mayores y de caciques, estos asumían una mezcla de lo que hoy se conoce como la educación secundaria o intermedia. Educación universitaria. La enseñanza universitaria en el Perú se inauguró en 1551 con la fundación de la Universidad Mayor de San Marcos en Lima. Esta fue la institución de educación superior más antigua del continente americano y la primera universidad de América que fue oficial y solemnemente constituida. Muy bien, entonces dice que la educación intermedia era equivalente a la educación secundaria, me parece que eso escuché, ¿sí? El equivalente a la educación secundaria. Y la educación universitaria, pues se dio principalmente en la universidad más antigua de América, que es la Universidad de San Marcos, ¿no? Fundada en 1551. Muy bien, pues mucho tiempo tiene la Universidad de San Marcos, ¿no? Yo soy sanmarquino, y te digo que con sinceridad, es toda una experiencia, pues, estudiar ahí. También he estudiado en Católica, pero no me gustó. Pero me gustó estudiar en San Marcos. Es bien chévere, ¿no? Porque la gente es bien, bien estudiosita ahí, ¿no? Y luchan mucho por estar ahí, en esa universidad. Entonces, San Marcos se mantuvo y hasta el día de hoy todavía sigue funcionando, ¿no? Es una universidad muy importante, no solamente del Perú, sino de América. ¿Bien? Escuela cusqueña. No, por ahí mencionaron a los nativos, ¿no? ¿Qué pasaba con los nativos que no podían acceder a San Marcos, a los colegios mayores? Ellos estudiaban en escuelas. En Cusco se destacó una escuela famosa que fue la escuela cusqueña. Fue una escuela donde se enseñaba catecismo, se enseñaba letras, pero también agregaron un curso más, que es la educación artística. Y pues resultó bastante bien porque en la escuela cusqueña salieron muchísimos pintores, muchísimos artistas de la madera, eso se llama talladores, ¿no? Muchísimos artistas en lo que es arquitectura, muchos arquitectos, constructores salieron. Entonces la escuela cusqueña destacó bastante, pues, y actualmente Cusco, por todos lados tú vas a ver construcciones que tienen mucho que ver con esta escuela cusqueña. Los cuadros que también pintaron fueron muy famosos, no solamente en el Perú,
sino en el mundo, y la escuela cusqueña pues es del arte peruano más pedidito y más caro en realidad de la época del virreinato. Vamos a suponer que yo quisiera comprarme un cuadro caro del virreinato, tendría que comprarme uno de la escuela cusqueña, que es el estilo, fue su fuerte. Vamos a dar una miradita rápido nomás, lo que es escuela cusqueña. Escuela cusqueña. En la escuela cusqueña sobresalieron varios pintores indígenas. Los más importantes fueron Diego Quispetito y Basilio de Santa Cruz Pumacayao. Ambos recibieron el apoyo de Manuel de Mollinedo, obispo del Cusco entre 1673 y 1699, quien a semejanza de los mecenas renacentistas propició la renovación litúrgica en su diócesis respaldando el desarrollo del arte. Los maestros indígenas alcanzaron un alto nivel artístico y estilístico en sus obras. La cultura en el virreinato peruano. En la cultura existieron cronistas que sobresalieron en la literatura española, que se dividió en dos grupos, estos son. Grupo Indio, sus cronistas fueron Guamán Poma de Ayala y Santa Cruz Pachacutec. Grupo Mestizo, su cronista fue Inca Garcilaso de la Vega. En la cultura también existió el barroco que dominó casi por 2 siglos las artes en el Perú e impuso su sello en la pintura, escultura, arquitectura, música y literatura. El siglo XVIII se caracterizó por la llegada de nuevas tendencias procedentes de Francia, Austria y Alemania. Las artes ya no fueron exclusividad de los religiosos, por el contrario, fueron los civiles y la corte los principales compradores de estas tendencias. Uno de estos estilos fue el rococó. Impulsado por reyes borbónicos, este estilo manifiesta un gusto exquisito y refinado, mostrándose principalmente en la pintura y la arquitectura. Destaca la torre de la Catedral de Santo Domingo, bello ejemplo de rococó en el Perú y atribuida al diseño del mismo virrey Manuel Amat y Juinet. Por otro lado, los indígenas fueron apropiándose poco a poco del lenguaje artístico atraído por los españoles. Otros, los más hábiles, lograron plasmar sus creencias en pinturas representativas de la Sagrada Familia, superponiendo para ello elementos andinos sobre figuras sagradas. La ciencia. Entonces, Escuela Cusqueña es una escuela de artistas muy famosa en el Cusco. Destacaron algunos nombres como Mateo Pérez de Alessio, Diego Quispetito, pintores de esta escuela cusqueña. El video lo he dejado en el aula virtual, por si acaso alguno quiere mirarlo nuevamente. Y los cronistas, dice que hubieron cronistas indígenas como Guamán Poma de Ayala, el que hace los dibujitos, y también Inca Garcilaso de la Vega, famoso Inca Garcilaso de la Vega, por sus comentarios reales de los incas, que fue el libro en el cual sabemos qué pasaba en esa época, ¿no? Las tendencias artísticas en el virreinato fueron dos principalmente, el arte barroco y el arte rococó, de tendencia francesa. Recordarán de que tuvimos reyes franceses, ¿no? Entonces ellos trajeron moda francesa al Perú. Muy bien. Nos faltaron unas preguntitas, de hecho que sí es un poquito largo, continuamos la siguiente clase. Nos vemos. Chao, gracias por la atención.